El doctor Ismail Chakmak estuvo hace 2 meses dictando unas conferencias en la República Argentina, país en donde el desarrollo de la agricultura pues significa un importante porcentaje del Producto Bruto Interno, mucho más grande que el nuestro. Sin embargo, se ha podido comprobar que también en la Argentina existen graves deficiencias de zinc en los suelos e incluso en la nutrición humana, que afortunadamente en este país, gracias a la importante ingesta de carnes rojas, por ejemplo, se compensa esa situación. Sin embargo, para los efectos de la actividad comercial, la baja en la cantidad de zinc que tienen los alimentos en la Argentina puede constituirse en los próximos años de repente en una desventaja competitiva a la hora de exportar, por ejemplo, la inmensa cantidad de cereales como trigo, como soya y como maíz que exporta a todo el mundo. De manera que este problema para los argentinos ya adquiere ribetes sumamente preocupantes que los obligan a tomar en serio el problema y a iniciar una exhaustiva investigación sobre cómo paliar la deficiencia de zinc. Escuchemos lo que al respecto nos dicen expertos en la Argentina sobre la visita y los aportes del doctor Chakmak. Se viene hablando hace algún tiempo de seguridad alimentaria. El mundo sigue creciendo en su población, las tierras son las mismas o lamentablemente también se pierden tierras para la producción por construcción de ciudades, pero también por degradación. Tal es así que la FAO en el 2015 hizo el año del suelo. O sea, la FAO hace foco en alimentos, pero empezó a hacer un giro hacia el suelo porque entiende que sin suelo no hay una posibilidad de sostener y aumentar el nivel de producción. Entonces hay que producir más alimentos en la misma o menor superficie y sin deteriorar el recurso. Y no es solo un desafío para los productores argentinos, es un desafío a nivel global. En la visita de Chakmak se aprovechó para tratar otro tema que es, un paso más, que es la calidad de esos alimentos. Entonces él lo que mostró con datos es que el aumento de productividad fue muy bueno y fue muy necesario para lograr alimentar a la población, pero se diluyeron algunos aspectos de la calidad. ¿Por qué se diluyeron? Bueno, porque capaz que había los mismos kilos de zinc que había antes en 6.000 kilos, ahora se diluían en 10.000 kilos de maíz. Entonces mostraba cómo iba cayendo el nivel de algunos micronutrientes y cómo esto afectaba a las poblaciones. Las poblaciones de países ricos en general tienen suplementos, o como en Argentina la harina de trigo se enriquece con hierro, la sal se enriquece con yodo, entonces van buscando formas de enriquecer con minerales. Pero las poblaciones rurales pobres de India, de África, de China, comen lo que producen y en esos casos están mostrando deficiencias de micronutrientes muy importantes. Se habla de 2.000 millones de personas con deficiencias de micronutrientes. Y el approach que hace Chakmak de problemas, bueno, cómo a través de fertilizaciones balanceadas que incluyan micronutrientes se puede mejorar mucho la nutrición de estas personas y por lo tanto la salud. Y empezar desde la FAO y desde los trabajos que está haciendo este señor para las organizaciones mundiales, se empieza a atar mucho esto de suelo y salud humana, ¿no? Lo que se come se produce en el suelo y bueno, y cómo esto termina en un continuo, de forma tal que se han demostrado zonas que son deficientes en zinc o en boro y poblaciones arriba de esas regiones, de esos suelos que también tienen estas deficiencias nutricionales. Pues bien amigos, nosotros repetimos, la suerte de tenerlo en el país. Estuvimos con él el día lunes 24 de octubre en la Universidad Agraria, en una conferencia que duró casi 2 horas, de manera que tenemos el privilegio, somos probablemente el único medio de comunicación de televisión en el país que estuvo en esa conferencia, de manera que tenemos material fresco sobre muchas de las cosas que se dijeron en aquella oportunidad. Vamos entonces con algunos aspectos más saltantes de esta conferencia, para después una pequeña entrevista que le hicimos en donde abordó aspectos muy interesantes relacionados con el problema, por ejemplo, del café y de la papa, que como todos sabemos tienen en este programa una cobertura importante
por la inmensa cantidad, millones de familias peruanas dedicadas a estas actividades. Vamos con la primera parte de la nota. Voy a empezar mi presentación con una pregunta bastante simple. Digamos que yo tendría 75.000 millones de dólares. ¿Cómo emplearías estos 75.000 millones de dólares? Para el bienestar, obviamente. Para la población humana. Esta pregunta se le ha hecho a bastantes economías que son líderes, incluyendo a los 5 ganadores del premio Nobel también. La pregunta era, ¿cómo se emplearía 75.000 millones imaginarios para lograr altos retornos y consecuencias inmediatas para la humanidad y la estabilidad global? Esta pregunta se hizo a bastantes economías líderes y obviamente que incluían a los 5 ganadores del premio Nobel. Y así listaron en qué áreas se podría emplear el dinero para contribuir a la nutrición humana y obviamente a la estabilidad global. Lo que vemos aquí eran los 5 temas seleccionados. Por ejemplo, la malnutrición. El número 1. Ani. Estaban referidos al zinc para mitigar o minimizar la deficiencia de este micronutriente. Entonces el primero fue seleccionado y estaba referido a la deficiencia de zinc. Ellos analizaron el gastar $1 para minimizar la deficiencia de zinc en las poblaciones humanas, y esto generaba un beneficio de más de $17. Era bastante efectivo a nivel económico, a nivel de inversión, con un alto rendimiento de vuelta y una gran contribución para las personas. Esta lista se ha desarrollado por diferentes economías, no por personas simples, sino por economías líderes, pero tengo que resaltar que están muy relacionados con la nutrición humana. El día de hoy hay muchos temas que circulan alrededor del cambio climático. Es un gran problema para el mundo, pero debo decir que no es suficiente para a nivel de la malnutrición. Hablamos mucho sobre seguridad alimentaria, sobre la malnutrición. Pues se puede producir mucho arroz, por ejemplo, muchos papas, pero el día de hoy hay muchas tecnologías, hay mucho conocimiento para desarrollar mejores resultados, pero la pregunta es, los alimentos que se producen tienen los suficientes nutrientes, tienen el nivel de zinc adecuado, tienen los micronutrientes adecuados. Entonces esto es una pregunta importante para la nutrición.
No hay que solo enfocarse en la producción alimentaria. Esto es una publicación periodística de enero del 2016, que es lo que dice que 6 millones de niños menores de 5 años murieron en el 2015. ¿No? 6 millones de niños menores de 5 años murieron en el 2015. Y lo que nos dice es que aproximadamente el 45% de todas las muertes de estos niños están vinculadas a la malnutrición. Y aquí lo pueden ver en la lista. Esta hambre oculta es una forma principal de malnutrición o de desnutrición. ¿Y a qué me refiero cuando digo hambre oculta? El hambre, ya saben lo que es el hambre, es la falta de alimentos. Si no tienes alimentos, no puedes comer alimentos, entonces tienes hambre. Pero el día de hoy me voy a enfocar en el hambre oculta. ¿Qué es esto? Es la falta de minerales, vitaminas en un alimento determinado. Es por eso que estoy diciendo que puedes tener suficiente comida, producir muchos alimentos, pero la pregunta real es si los alimentos que se producen tienen suficientes macronutrientes, micronutrientes. Entonces, esta representa la falta de minerales, vitaminas en los alimentos. También se le conoce como las deficiencias de micronutrientes. Con los niños con esta hambre oculta, no se ven tal vez normal. Puedes reconocerlos, puedes reconocer el hambre en los niños. Puedes ver que todos los problemas se notan. Si tienen suficientes alimentos, tienen un sueño normal. Pero esta hambre oculta es diferente. Ellos se ven normales, pero de hecho pueden sufrir un sinnúmero de enfermedades. Por ejemplo, los niños con este problema tienen problemas mentales. El desarrollo de la función cerebral no es la idónea. Y el desarrollo físico en el sistema inmune no es el idóneo tampoco. El día de hoy tenemos más de 2 millones de personas con este problema. Muy bien, amigos, luego de esta clarísima e impecable explicación de los porqués ¿no es cierto? Es decir, del porqué las deficiencias de zinc y por qué tenemos que empezar a biofortificar los cultivos con zinc. Vamos a la parte entonces de la propuesta. ¿Cómo biofortificar los alimentos, cómo biofortificar los suelos con el uso intensivo y adecuado de zinc? Bueno, ya hablé sobre la parte crítica, ahora voy a ofrecerles la solución para minimizar el problema. Sabemos que ya hay una gran parte de la población que sufre de esta deficiencia de zinc. Sabemos que reduce el sistema inmunológico en los niños, reduce la capacidad mental y también la capacidad cerebral.
Probablemente yo tengo deficiencia de zinc también porque soy de Turquía. Debemos saber que la agricultura es la fuente principal de todos los nutrientes que ingresan a los sistemas alimentarios humanos. Es el principal conductor de todo esto. Lo único que podemos decir es, si la agricultura es la principal fuente de todos los nutrientes para el sistema humano, entonces la agricultura debe ofrecer una solución. Sin embargo, los nutricionistas, cuando por ejemplo ustedes van a los nutricionistas en la clínica, les preguntan qué es lo que pueden hacer y lo primero que te dicen es toma pastillas o compra alimentos que estén fortificados con zinc o también otro tipo de estos alimentos. Este es un enfoque que es efectivo, pero tratan de imaginar, por ejemplo, en los lugares rurales, en Perú, por ejemplo, en la selva, o las regiones rurales en Turquía, como Anatolia, por ejemplo, lugares rurales en India. ¿Cómo pueden ellos tener un mejor consumo? ¿Cómo podemos pedirle a esas personas que tomen estas pastillas o que compren este tipo de alimentos? No es costeable para ellos y lo sabemos. Este enfoque de suplementación y fortificación de alimentos es una solución efectiva, pero no es sostenible para un largo plazo. Y obviamente no es efectiva en términos de costo. La solución probable es alimentar los suelos y las plantas para alimentar a los humanos. Entonces esta debe ser nuestra estrategia, alimentar los suelos y las plantas para alimentar a los humanos. Por ejemplo, ofrecer dos importantes soluciones a nivel de agricultura: una alimentación de la planta y los fertilizantes agronómicos. Traten de desarrollar nuevas producciones de cereal, nuevas producciones de arroz. Tienes todas las habilidades genéticas para lograrlo a través de esta alimentación de la planta. Esta es una de las soluciones. Pero sabemos, creo, bastante bien que toma bastante tiempo, tal vez bastantes años, y no tienes la seguridad que vas a tener éxito. Lo que yo tengo que decirles es que la mejor solución es la alimentación a la planta, porque siempre vas a asegurarte de tener lo mejor. Porque obviamente los productores siempre van a poder desarrollar alimentos con mejores valores. Esa es la mejor solución. Sé que hay algunos representantes aquí. Por ejemplo, las papas, hay un programa para desarrollar nuevas series de papas donde no haya deficiencia de zinc. Obviamente también eso se puede lograr a través de los fertilizantes. Hay que tratar de incrementar el zinc. La otra solución es agronómica. No me gusta este término de otra solución, porque creo que esta alimentación de la planta y estos fertilizantes son complementarios. Para tener éxito en esta alimentación de la planta,
necesitas buenos medios de nutrientes. Hay un programa internacional que se denomina Harvest Plus o Cosecha Plus. Este programa está siendo coordinado por CIAT Colombia y las instituciones que están coordinándolo es, por ejemplo, el Instituto de Investigación en Políticas Alimentarias Internacional. Y para ellos es importante, o siempre nos dicen, que alimentar los nuevos cultivos con contenido micronutriente en los cereales, en los granos de cereal. Esto es lo más importante para ellos. Y el principal sponsor es la fundación de Bill Gates y obviamente también el Banco Mundial. El presupuesto del programa desde el inicio, conforme a este programa de desarrollo, también nos propone otra solución, que es la biofortificación agronómica, porque este programa de alimentación de la planta toma mucho más tiempo y ahora tenemos un avance significativo, ¿no?, según el programa de Harvest Plus. Obviamente se va a liberar esta concentración de zinc. Es bastante promisorio en la nueva vida, en los nuevos granos. Y esto es por Harvest Plus. Conforme a este programa, tenemos otro programa agronómico. Es un programa pequeño y se trata de verificar diferentes fertilizantes que tengan contenido de zinc. Diferentes fertilizantes para incrementar el zinc. En este programa estamos trabajando con este programa en alrededor de 50 países y utilizan diferentes tipos de suelos y diferentes fertilizantes. Y obviamente hay una variación en todo lo que es aplicación del fertilizante para encontrar la mejor aplicación posible para un suelo determinado. Bien amigos, los resultados de las investigaciones y estudios científicos que corroboran las tremendas ventajas que significan utilizar el zinc en los cultivos, y la forma como se fortalece la planta y cómo esto redunda en beneficio de el productor, elevando la productividad, teniendo mejores ingresos y nutriendo mejor a los consumidores finales, serán materia de diversos programas que haremos, de diversas notas que haremos en Siembra, Alimentación y Desarrollo. Mientras tanto, nosotros los invitamos a visitar esta página en donde pueden corroborar o acceder, digamos, a los papers e información de carácter científico que sustenta y corrobora lo expresado por el doctor Chakmak. Como les dijimos, tuvimos la gratísima oportunidad de conversar personalmente con él. Habló pues no solamente del problema de los suelos y específicamente de las deficiencias de zinc, sino que también planteó soluciones a los problemas que afronta la agricultura en zonas rurales, la agricultura familiar, como les dijimos, en el caso del café y en el caso de las papas, que nos obligan a los peruanos a enfrentar un nuevo desafío. Al igual que en la Argentina, en donde los argentinos tienen que afrontar el doble desafío de fortalecer sus suelos para poder ser competitivos comercialmente como siempre lo fueron, nosotros los peruanos tenemos también el doble desafío de fortalecer nuestros suelos, nuestras plantas con la biofortificación con zinc para poder nutrir mejor a nuestro pueblo y cubrir las tremendas
deficiencias, muchas de ellas irreversibles, ¿no es cierto?, como consecuencia de la demostración científica y palpable del tremendo daño que se hace al ser humano cuando no consume los niveles adecuados de zinc.